Estábamos en comunicación telefónica con Raúl Montenegro Carlic, biólogo ambientalista, activista argentino, distinguido con el premio Un Futuro No Nuclear en la categoría Educación y premio Nobel Alternativo. Raúl Montenegro es uno de los expositores, que va a estar presente el próximo sábado, ahorita, en unos días nada más, pasado mañana, ¿no? Acá en San Marcos Sierras, 13 de abril, en el marco de este primer festival en defensa del agua para la vida. Muy, pero muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Valiosísimo. No, nada más. Bueno, felices estamos de saber que el sábado vas a estar acá en San Marcos Sierras. Eso ya es una muy, pero muy buena noticia. Y por otra parte, tenemos ganas, ¿no?, de conversar un poquito a modo de invitación para que la gente esté presente, escuchándote a vos como a cada uno de los expositores y poder disfrutar y aportar en este primer festival. Saber un poco qué pensás de esto que se va a realizar, cómo lo sentís, cómo ves el cauce también, ¿no? Como si fuera un río, tantas voluntades, intenciones por tratar de cuidar un elemento tan preciado como es el agua. Mira, ante todo hay que recordar de que San Marcos, bueno, hay toda una conexión así muy fuerte que he tenido con San Marcos durante muchos años. San Marcos históricamente es uno de los yo diría, primeros lugares en donde los grupos indígenas tuvieron una independencia que no tenían en otros lugares, ¿no? Sé que ya hay antecedentes que lo marcan como un lugar especial, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Creo que es importante pueden reunir distintos actores de distintas actividades en una reunión, porque la situación que vive Argentina es absolutamente inédita. O sea, en ningún momento democrático ha habido una gestión, yo te diría, tan ignorante de cómo funciona un país, tan ignorante de para qué sirve el Estado, y sobre todo tan ignorante de lo que es la cuestión ambiental, y dentro de la cuestión ambiental el tema agua y el tema de las cuencas hídricas, ¿no? Entonces, todo que sea actividades donde se puedan unir distintos actores sociales para ver cómo se enfrenta esta pandemia Milei, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas importantes, recordar que nosotros ya hace aproximadamente un mes denunciamos penalmente a Javier Milei y a todos los ministros que firmaron el DNU 70-2023 por haber derogado la ley de tierra, ¿no? Justamente en violación, por un lado, del acuerdo de Escazú, pero también por haber violado el convenio 169 de derechos indígenas. O sea, directamente se derogó esa ley, violando ni más ni menos que dos acuerdos internacionales que, recordemos, dentro de la jerarquía que tienen las normas en Argentina, la más alta es la Constitución, luego vienen los acuerdos internacionales y por último la ley del país. Entonces, de una forma totalmente impune, violaron, ¿no? O sea, tanto el presidente como los ministros, esta ley. Entonces sigue su marcha.
la denuncia penal, que acá en Córdoba la presentamos en el Ministerio Público Fiscal. Aprovecho, Raúl, para darle aire acá al doctor Gabriel Alejandro Martoglio, que no lo presenté antes, que está con nosotros, que seguramente va a hacer alguna intervención acá en su paño, ¿no? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto realmente. Bueno, Raúl, yo acá estaba viendo justamente ese tema de la denuncia. Te quería que consultar y que nos cuentes si ya hubo alguna actuación del Ministerio Público, si ya tomó alguna carta en el asunto antes de la decisión final, o todavía está en veremos. Vos es que no te pude escuchar muy bien, me sentía como distante. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho Ahí mejor. estamos. No, te preguntaba, Raúl, si a raíz de esta denuncia que se formuló, si ya hubo alguna actuación de la justicia federal, alguna decisión, algo, o si todavía está todo pendiente. Bueno, la denuncia se presentó en la Fiscalía número 3 de Maximiliano Ayrabedian, y de allí fue girada al juez Alejandro Sancho Freites, y yo calculo que desde el área de Alejandro Sánchez Freites seguramente, habría que confirmarlo, ya debe haber sido transferida la presentación a Comodoro Pi, en donde nosotros preveíamos que iba a terminar recalando la presentación, ¿no? Claro. O sea que esos son los pasos que se han venido dando, pero estamos trabajando también para otra presentación que estamos convocando un poco a distintos actores sociales, que es la de denunciar a Javier Milei en la Corte Penal Internacional, ¿no? ¿Base a qué? Y es en base a todas las medidas realmente descabelladas que se han venido tomando, y que, por ejemplo, han dejado sin provisión de medicamentos a pacientes con cáncer, enfermedades especiales, el tema de los comedores en sectores populares desprotegidos, y la lista sigue muy grande. O, por ejemplo, la decisión tomada hace un par de días por el ministro de Economía, en donde se ha reducido, haciéndolo muy brevemente, se ha reducido el costo que tiene, por ejemplo, plaguicidas como el glifosato o la atracina, ¿no? O sea, al reducir ese costo, desde ya va a implicar que se van a utilizar en mayor escala y más gente va a ser contaminada por plaguicidas, ¿no? Situación que aparte merecería, pienso yo, otra acción judicial separada, ¿no? Pero lo real es que son tantas las barbaridades socioambientales que se están dando en una sociedad que por allí intuyo casi como adormecida, particularmente en Córdoba, que yo creo que es necesario repetir un poco la experiencia que se hizo en Brasil cuando se lo denunció a Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional, que recordemos está en La Haya, ¿no? En Holanda. Así que estamos haciendo un poco también esta convocatoria, sin dejar de estar, insisto, atento a las cosas que van pasando, porque es increíble cómo se está desarmando, y eso es muy preocupante, muchas de las estructuras de control. O sea, pensemos que en un país el Estado regula, por ejemplo, una cantidad de actividades para evitar que esas actividades dañen el ambiente y dañen la salud de las personas. Bueno, todo eso se está desarticulando, ¿no? Entonces, claro, me parece que, vuelvo a lo de la reunión en San Marcos, todo lo que pueda facilitar que uno se una, se asocie, trabaje en conjunto, para que estas barbaridades que se estaban produciendo
pensemos a nivel de parques nacionales, ¿no? Algo que es fundamental, echar, por ejemplo, a personas que son claves en el sistema de protección de áreas naturales protegidas es apenas una muestra, no solo de la crueldad y de la impericia, Sí, sino yo y siento del abandono también. una gran vergüenza ajena cuando veo la incultura general que tiene un presidente. O sea, la incultura de un presidente es algo siempre muy, muy grave, porque no sabe, no entiende, no siente. Claro, y el desinterés que demuestra también toda la gestión de Milei por el tema ambiental, porque ahora reducir personal de parques nacionales en este momento, cuando en el verano tuvimos, por ejemplo, por citar un caso, los terribles incendios que hubo en el parque Los Alerces, o sea, demostrando que no sobran recursos para la protección ambiental. Es que justamente yo creo que son como... Hay en esto me parece interesante un concepto que discutía en una nota que habían hecho desde afuera, el concepto de experimento. Yo creo que por primera vez se está asistiendo a dos tipos de experimentos. El primer experimento es que hasta ahora en ningún proceso democrático, dejamos afuera la dictadura de los militares, decía, en ningún proceso democrático un presidente al que no le gusta, primero lo entiende, pero al que no le gusta cómo está organizado el sistema del país, haga dos normas ómnibus, el decreto de necesidad de urgencia ómnibus y el proyecto, el ley ómnibus, que ahora tiene una nueva versión, Sí. en donde directamente tira por la borda décadas de trabajo parlamentario, Claro. luchas ciudadanas, incluso pensemos lo que costó sacar la ley de glaciares o la ley de bosques nativos. Es un experimento nuevo, ¿no? Y que es muy peligroso, pero eso muestra que nuestro sistema institucional no tiene mecanismos para evitar que un presidente diletante y que realmente no tiene claro cómo funciona socioambientalmente el país proponga estas cosas, ¿no? Y lo que más, llegue a probarlas. Y el otro experimento, y que es muy, muy delicado, tiene que ver con lo que vos decías, y es que una forma de matar los controles o de generar esta libertad peligrosa que genera Milei es justamente de financiar todos los sectores que de alguna forma garantizaban la protección del ambiente y la salud, ¿no? Pensemos incluso en todas las torpezas cometidas con el tema dengue, el tema de los repelentes, el tema de vacunas y demás. O sea que esta especie de doble experimento, ¿no? Pero también quiero serte franco, yo creo que estos experimentos fueron posibles también por una cierta complicidad social, particularmente en Córdoba, ¿no? Pensemos que acá Milei ganó con el 75% de los votos. Eso es lo que impacta, ¿no? La propia sociedad de alguna forma acompañó este experimento y dramáticamente esa misma sociedad está sufriendo los efectos de ese experimento, pero no hay antecedentes en la historia reciente de Argentina de tanta torpeza junta, ¿no? Eso es lo que impacta, lo que vos decías, el altísimo nivel de votos que tuvo esta propuesta de Milei en Córdoba y la contradicción con lo que es el estilo de vida que mucha gente viene a buscar a Córdoba, porque no los que están en la ciudad, pero muchos de los que vienen a vivir a las sierras vienen justamente porque encuentran una riqueza natural preservada y están al mismo tiempo apoyando la destrucción, con la gran ventaja que tiene el mal, digamos, que se refleja mucho en tema ambiental, y es que para construir algo positivo lleva mucho tiempo
llámese la sanción de una ley, o sea, el crecimiento del monte, pero para la destrucción, la anulación, bastó un decreto y bastó una hora de fuego y se destruyó. Hay un paralelismo trágico ahí entre la ventaja que tiene el mal en la destrucción de los sistemas legales y de lo ambiental. Yo creo que acaba de hacer una observación que me parece muy importante, y es el concepto del tiempo, y el concepto del tiempo asociado, por ejemplo, a la biodiversidad. Nosotros podemos sobrevivir, y no hablo de Argentina, sino en cualquier lado, gracias a que la biosfera, que junta todas las biodiversidades de todos los lugares, gracias a los servicios ambientales, ecosistémicos que da esa biodiversidad. No hace falta decirte de que en todos los países, sin excepción, ha habido un avance de los sistemas urbanos y agropecuarios sobre la superficie y los volúmenes con biodiversidad. En el caso de Córdoba esto ha sido dramático. Entonces, el problema es el siguiente, que cuando se rompe la biodiversidad, no se la puede plantar. O sea que estos proyectos, por ejemplo, que está llegando el gobierno actual de forestar, enhorabuena, forestar, pero no tiene que darse a la sociedad el falso mensaje que con eso está aumentando la biodiversidad, no, ese es un pasito. La biodiversidad solamente se puede expandir sobre un loteo donde se destruyó todo, sobre un área desmontada, sobre un área que ha recibido el fuego, en base a que el ambiente que quedó intacto y que tiene alta biodiversidad va expandiéndose. La biodiversidad no se planta, la biodiversidad da en los propios sistemas. El problema es el tiempo. O sea, cuando se ha destruido tanto, el tiempo que se necesita esperar es enorme, y la vida se va a reorganizar, la vida no tiene peligro de desaparecer. El problema es que está desapareciendo la biodiversidad y la organización ecológica que necesitamos nosotros para sobrevivir. Entonces estos enormes tiempos, imagínate vos que para producir 2,5 centímetros aproximadamente de suelo en ambientes templados, se necesita entre 700 y 1.200 años, ¿no? Y realmente la humanidad tiene cada vez más gente y hay cada vez menos tiempo para esperar. Entonces este concepto de cómo se destroza, y a su vez otra cosa importante que dijiste son los tiempos que son válidos para una ley o para un ecosistema. De pronto una ley que demandó años se destroza en una hora, y lo mismo pasa con la biodiversidad de un ecosistema, ¿cierto? Entonces me parece que algo que está pasando es que un buen sector de la sociedad tal vez no llega a comprender cómo funciona la biodiversidad y cómo la necesitamos para sobrevivir, y lo que es peor, todo lo que está haciendo en este momento la gestión Milei, yo te diría a favor de destrucción del ambiente, es un robo directo sobre nuestras niñas y niños y sobre las futuras generaciones, ¿no? Entonces esto está acompañado de un latrocinio transgeneracional peligrosísimo, ¿no? Porque yo, una niña más pequeña, por ejemplo, pienso qué tremendo que van a ser los escenarios que va a enfrentar, y como vos decías, como es tan fácil destruir. Obviamente esa destrucción fácil termina siendo dramática,
para las futuras generaciones, ¿no? Raúl, escuchando esta conversación, ¿no? Y pensando en cómo se rompen los ciclos naturales, volviendo a pensar un poco en el agua, en ese elemento portador de vida, ¿no? Pienso en estas voluntades que dicen, bueno, vamos a proteger el agua, vamos a buscar una ley. Sobre ese tema puntualmente, ¿qué nos podés contar? ¿En qué partes, si tenés conocimientos de que existan leyes que protegen el agua y leyes e implementación? ¿Qué nos podés contar sobre este punto? Mira, yo lo que creo que es importante tener en cuenta es que primero hubo un gran problema, y es que sobre un mosaico de ambientes nativos y de cuencas hídricas se superpuso toda una división política, o sea, se dividió en provincias, se dividió en departamentos. Entonces no hubo una articulación entre el ambiente y las actividades humanas, ¿no? Este divorcio yo creo que explica buena parte de los problemas que nosotros tenemos. Ahora bien, ya enfrentados con esta situación, nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que es una provincia mayoritariamente semiárida, en donde se descuidó el funcionamiento de las cuencas, incluso se han generado nuevas leyes que terminan agravando más el problema. Me parece que es fundamental la comprensión de cómo se fabrica, por ejemplo, el agua, ¿no? Y cosas tan elementales como que si en una cuenca de captación, por ejemplo, buena parte de los alrededores de San Marcos son parte de cuencas de captación, mientras se mantenga un sistema en donde el agua pueda, con la lluvia, infiltrar dentro de la montaña, circular lentamente y después con las vertientes armar los cursos superficiales de agua, las cosas funcionan bien. Ahora, si nosotros no entendemos cómo funcionan las cuencas hídricas, si como pasó en el caso de las Sierras Chicas, se les coloca una colectora cloacal que para hacerlo más barato pasa justamente por un río, entonces estamos en problemas, ¿no? Por eso me parece que hay como una especie de carrera, hay como una carrera que tiene que ver con esto, ¿no? Con el de llegar a comprender cómo funcionan las cuencas hídricas, cómo tenemos que cuidarlas, protegerlas, y una carrera legal e institucional, ¿no? Porque si además de esta carrera, para entenderla, tenemos otra carrera porque están rompiendo leyes, rompiendo administraciones, obviamente la situación es crítica. Nosotros lo que sí decimos que es muy difícil producir un cambio dramático, sobre todo cuando tenemos tanta torpeza gubernamental. Pero sí lo que se puede hacer es atenuarlo. Y yo creo que el gran rol que podemos hacer todos es entender, actuar y atenuar. Ya eso reducimos la destrucción muchísimo y se reduce mucho el sufrimiento, ¿no? Pero claro, no se puede cambiar de forma dramática. Claro, está bien. Sí, porque uno piensa, ¿no? En una ley que proteja el agua. Por un lado uno dice, sí, listo, buenísimo. Ya estaríamos, no sé si salvados, pero bueno, es tan importante. Uno piensa en el agua y la verdad es, no sé, ¿qué no tiene agua, no? O pensás en el agua que está demorada por un dique, pensás en el agua que está contaminada por una fábrica, pensás en el agua que está intacta en algún lugar remoto que no está conquistado, ¿no? Por las ganas de hacer guita con ese espacio. Entonces es mucho pensar en el agua. Uno piensa en una ley que proteja el agua. ¿Qué sería una ley que proteja el agua y si es posible llegar a ese lugar? Por supuesto, lo que estás diciendo es el trabajo
de siempre, ¿no? De cada uno de nosotros, bueno, de la gente que, como vos, ¿no? Que no solamente sabe, conoce, estudia, sino que promueve activamente que protejamos el planeta, que es uno solo. Hay un ser, ¿no? Que no puede estar sin ninguna de sus partes, a ver si algún día lo entendemos. Sí, yo creo que primero que es bienvenido todo lo que son normas que aumenten la protección, ¿no? Tanto de las cuencas hídricas como de las cuencas edáficas, que son donde se fabrica el suelo. Y creo que es todo bienvenido, pero al mismo tiempo hay que hacer una presión muy fuerte para que se apliquen las normas que están vigentes en este momento. O sea, claro. O sea que, porque si no, a veces no deja de ser un espejismo imaginarse que una nueva buena ley va a solucionar algo. Bien. Cuando tenemos un Estado que no hace los controles necesarios, ¿no? Y fíjate vos que yo sigo insistiendo con el tema educativo. Yo creo que realmente no es suficiente lo que se ha hecho para que la propia sociedad entienda una cuenca hídrica. O sea, de pronto todas las personas les queda claro el precio del dólar, el precio del euro, o de pronto lo que es una devaluación, pero no se tiene tanta precisión, no se entiende tanto lo vital que es para nosotros el buen funcionamiento de una cuenca hídrica, y que necesitamos que esa cuenca hídrica, sobre todo en las cabeceras, funcione muy bien. Porque a mí me ha tocado, yo he trabajado en lugares muy complicados, me ha tocado conocer el Sahel, que es una de las zonas que está al sur del Sahara, en África, y es un lugar donde todo lo malo ya pasó. Creo que a veces las personas, de la misma forma que las personas hablan del hambre, a veces sin haberlo realmente sufrido en forma dramática, creo que mucha gente habla del agua sin darse cuenta lo que es cuando falta el agua. Y realmente cuando no tenés agua, ninguna cosa sirve, no sirve claro. Un canal de aire, no sirve un mercado, no sirve un auto, porque todo el sistema colapsa si no tenés agua, ¿no? Claro, aquí entonces, en el pueblo hemos tenido algunas veces ese problema. ¿Cómo? Que aquí en concreto en el pueblo, en San Marcos Sierras, hemos tenido situaciones de una emergencia hídrica muy grande, niveles de napa muy bajos, que no casualmente ocurren cuando empieza la temporada turística, cuando viene el afluente de turistas y se procede a llenar piletas o a llenar reservorios. Y es ahí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que el agua, cuando nosotros pensamos en agua, en el agua líquido, es solo el último eslabón de toda esa cadena que empieza con la protección de la cuenca, como vos bien nos decías. Y acá en San Marcos Sierras estamos rodeados de cuenca porque el pueblo está en una zona de reserva, de zona roja, de protección extrema de bosque nativo, y se ve ahí, se evidencia la importancia, no quizás de pensar tanto en leyes nuevas, sino de el control y la aplicación de las leyes que están vigentes, que protegen ese bosque nativo y esas zonas de reserva. Justamente, fíjate vos, yo te diría que justamente lo de San Marcos es muy interesante, casi diría que el pueblo es Cuenca. Ah, mirá. Entonces, lo que pasa es que la gente que, por ejemplo, en una ciudad como Córdoba abre una canilla y le sale agua, no hace la conexión entre esa canilla y un pueblo Cuenca cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo de que no solamente tenemos el grave problema de un presidente ignorante, de un gobernador como el caso de Córdoba, que vamos a ver cuáles son algunas de las medidas que hace. No solamente tenemos el problema de cómo administran, sino me parece que una parte importante es
de que tal vez buena parte de la sociedad acostumbrada a tener canillas de las cuales sale agua cada vez que uno las abre, da la impresión de algo automático, algo que es natural, pero resulta que eso que sale de la canilla depende de que funcione bien una cuenca de captación. No hay posibilidad de importar agua práctica una vez que se ha roto la cuenca hídrica. Entonces, entender de que cuando uno camina, por ejemplo, ese caminito desde San Marcos hasta el lugar en donde viene todo ese canal que transporta agua, siguiendo por el arroyo, paralelo al arroyo, uno debe entender de que en la cuenca alta donde se fabrica el agua, al haber mucha biodiversidad, cuando llueve, la propia vegetación reduce el impacto destructor de las gotas de agua. Esa agua tiene tiempo de penetrar en el suelo, y como nuestras montañas son muy antiguas, son las más antiguas de Argentina, están muy fracturadas, esa agua circula adentro, que nosotros llamamos una especie de esponja rígida. Entonces esa agua va lentamente moviéndose y finalmente sale en una vertiente, y esa es la parte que está en la punta de la canilla que se abre en una ciudad. Y si esa punta no funciona bien, entonces estamos en problemas. Es interesante verle que muchas vertientes, de la misma forma que en una botella de vino uno ve de pronto un año de cosecha, a veces en una vertiente hay como un blend de cosecha. O sea, a veces en una vertiente está saliendo agua que entró a la montaña unos meses antes, o a lo mejor años antes, ¿no? Hasta tenemos blend de agua, y ese funcionamiento está asociado con la propia vida, ¿no? Y se necesita entenderlo, se necesita entender que si pavimentamos, urbanizamos, quemamos, destrozamos, llenamos de papa semilla la cuenca de captación, y después no le vamos a poder pedir a las empresas telefónicas, a las empresas viales o a quien sea, de que nos provee agua. Claro. Entonces me parece que falta mucho por entender, y más en el caso de San Marcos, que hiciste el pueblo Cuenca. San Marcos Cuenca, desde ahora le decimos. Sí, pero eso a veces en una ciudad como Córdoba o Buenos Aires no se entiende, porque como decía una compañera de mi niña, decía, bueno, dice, los pollos vienen de los supermercados y el agua viene de la canilla. Raúl, entonces, te saco un poquito del área geográfica de San Marcos para preguntarte otra cuestión. Vos decías que el agua no se puede importar. Acá en Córdoba se habló alguna vez de un proyecto medio faraónico de construir un canal desde el río Paraná, un acueducto, lo cual creo que para el común denominador de la población le suena raro, porque sabemos que la pendiente del suelo va para el otro lado. Y a la vez también vemos que el Paraná tiene sus problemas de caudal, tiene sus sequías. Parece que es algo delirante esa idea. Mira, más que delirante es ridícula, y solamente podía salir de la cabeza de un ex gobernador como Juan Schiaretti, que ha tomado decisiones dramáticas en tema de incendios. Recordemos que por eso también lo denunciamos penalmente, o el tema de este canal. ¿Por qué digo que este canal es ridículo? Primero, vos tenés cuencas hídricas en la provincia, que son las en donde se fabrica el agua que usamos todos, y vos la descuidás. No tiene sentido descuidar las cuencas hídricas y al mismo tiempo buscarse financiamiento en países árabes para hacer un canal verdaderamente ridículo, porque entre el río Paraná y Córdoba hay un desnivel muy grande, o sea que cada tanta distancia hay que poner grandes bombas para que el agua sea bombeada, y eso consume electricidad.
Y sobre todo cuando tenemos en cuenta cuánta agua llega a la ciudad de Córdoba. Llega un miserable metro cúbico por segundo de agua. O sea, hay que ser muy torpe para tomar decisiones en donde se haga semejante inversiones para que llegue un miserable metro cúbico de agua. Recordemos, por ejemplo, para tener un nivel de comparación, en el caso de la cuenca del río Suquía, el módulo debe estar en un poco más de 9 metros cúbicos por segundo, y en el caso de la única cuenca de Sorreica que tenemos, en la que vuelca en el río Paraná, luego sigue por el río de la Plata y llega al Océano Atlántico, el Talamoche y tal, ahí son 23 más o menos metros cúbicos por segundo. Bueno, este canal oneroso, costoso, faraónico, apenas va a traer 1 metro cúbico por segundo, ¿no? Entonces, realmente no es algo que no tiene sentido. Y mucho menos cuando no se están cuidando las cuencas de captación. O sea, no solo que no se están cuidando, había leyes. Yo mismo he participado cuando en su momento se elaboraron leyes de comité de cuenca para las principales cuencas de la provincia, y no se aplicaban. O sea, no había comité de cuenca funcionando. Ahora incluso se ha hecho la aberración de crear una única autoridad de cuenca, comisión solucionar el tema. Entonces ese es el problema, de que mientras nosotros no cuidemos nuestras cuencas hídricas, de nada sirven estas mega obras que para colmo son ilegales, porque resulta que decidieron la obra, buscaron el financiamiento y la están construyendo ahora sin estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública, que debía hacerse en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Y estamos tan desbordados que no hemos tenido tiempo de hacer las presentaciones penales, pero hay que hacerlas, ¿cierto? O sea, no puede ser que un gobernador como Juan Schiaretti se vaya tranquilamente o esté viajando en este momento en Estados Unidos como si fuera un pequeño emperador ex-gobernador, cuando en lugar de cuidar las cuencas, generó todo este proyecto faraónico violando las leyes que rigen en nuestra provincia. O sea, a mí lo que me enerva es la impunidad con que gobernadores, presidentes, terminan tomando decisiones que violan la ley sin que la justicia introduzca eso y produzca los castigos mínimos que tiene que haber. Realmente se me da la impresión de que para los gobernadores y presidentes las leyes sobre evaluación de impacto ambiental no existen, no son iguales ante la ley. Para ellos es como si eso fuera natural. O sea, que su ignorancia termine comprometiendo nuestro futuro, a mí me parece verdaderamente indignante, ¿no? Bueno, la verdad que es muy, pero muy valorable el laburazo desde FUNAM y de cada una de las personas y agrupaciones que defienden, ¿no? Todo lo que está relacionado con nuestro ambiente, con nuestro planeta, con las leyes, como bien vos decís, que existen y hay que luchar por su implementación y por las denuncias también, ¿no? De lo que estás hablando. Y acá tomamos dimensión de lo que significa esta denuncia penal a la justicia federal de Córdoba contra el presidente, ¿no? Actual, por esta derogación de la ley de tierras, porque estamos hablando de superficie y estamos ahí volviendo de vuelta al tema, ¿no? Que nos convoca, que es el agua. Entonces estamos hablando de espacio, estamos hablando de echar leña al fuego a ese lugar justamente donde más necesitamos poner atención. No necesitamos ir para ese lado, necesitamos más cuidado, necesitamos más protección. Así que bueno, la verdad que y con tantos años que llevan ustedes
haciendo, ¿no? Por un lado o por otro, denuncias, a veces ganando realmente la batalla. Tengo el recuerdo ahí, me voy por las ramas pensando en aquella construcción, ¿no? Era de alguna central nuclear, no quiero decir cualquier cosa, pero recuerdo algunas batallas ganadas, creo que, no sé si fueron acá o en qué parte del mundo, pero la verdad que la admiración es total por el trabajo. Tenemos que terminar esta charla, dejarte la tarde liberada. Raúl, no es fácil dejar de escucharte, las reflexiones, tu buena predisposición y todo lo que sabes. Así que... y bueno, y para los que sí. Lo que queremos seguir escuchando, nos encontramos. Nos vamos a encontrar el sábado. Sí. Bueno, gracias a ustedes, y recordar lo que decía un poeta que queremos mucho nosotros como Donata, cuando decía que con una gota de agua juntándose con otra hacia una lluvia torrencial. Yo creo que en este momento de eso se trata, ¿no? Es decir, de juntar las gotas de agua para hacer estas lluvias torrenciales que les caigan encima y con toda fuerza a todos aquellos que tienen poder entre sus manos y terminan tomando malas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que en la reunión, por ejemplo, Eliezer Marcos, realmente todos nos asumamos como gotitas de agua, en donde es necesario unirse para hacer tormentas torrenciales que hagan temblar, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por el momento, por el largo momento, gracias por las preguntas, y bueno, ojalá salga todo lindo, y como siempre, complementando lo de Donata, recordar lo de Sandro Pertini, ¿no? Que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, y debe ser una de las frases más esperanzadoras que hay, ¿no? Así que muchísimas gracias. Por favor. Gracias, Raúl, muchísimas gracias, y bueno, gracias una vez más por la predisposición. Sabemos que tenemos esta posibilidad de llamarte cada tanto. Nos vemos el sábado. Nos vemos, que tengan muy lindo día, hasta luego. Chao, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, buen día para vos. 100.7 Radio Quilpo.